esta mañana. Quiero que leamos el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. En esta mañana, con la ayuda de nuestro Dios, yo sé que algo Dios nos va a dar en esta mañana para que podamos entender realmente la palabra de Dios. Amén. En el capítulo 16, y voy a empezar a leer desde el verso 13. Amén. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús hizo una pregunta. Entonces sus discípulos, en el verso 14, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, para la gloria de nuestro Dios. Quiero, hermanos, en esta mañana dar a conocer cómo el Señor ha edificado su iglesia. Cómo a través de los años, a través del tiempo, el Señor ha hecho un trabajo de edificar su iglesia. No iglesias, sino su iglesia. Y en esta escritura encontramos el fundamento de cómo Jesús funda su iglesia. Dice aquí, en el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué le dijo yo también te digo que tú eres Pedro? Porque Pedro había recibido una revelación. ¿Cuál fue la revelación? Cuando Jesús hizo una pregunta, él dijo: ¿quiénes son? ¿Quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que a lo mejor eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Bueno, dijo Jesús, eso dice la gente de mí, pero ustedes que son mis discípulos, ustedes que me siguen, ustedes que me han escuchado hablar, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro no titubeó. Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, tú eres bienaventurado. ¿Cómo fue Pedro? Dice: eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te dio esta revelación para que tú entendieras, para que tú comprendieras que yo soy el Cristo, el ungido. Quiere decir que para que usted entienda quién es el ungido o dónde está la unción, usted tiene que recibir revelación. No se lo puede dar el hombre, no se lo puede dar la persona. Solo Dios le puede dar revelación para que usted pueda entender dónde está la unción, dónde está el ungido de Dios. Ahora fíjense lo que dice: yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en griego es Petros. Y la palabra Petros significa piedra. Y Jesús le dice: tú eres Pedro o piedra, y sobre esta roca, que es Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Fíjense lo que dice Deuteronomios capítulo 32, verso 4. Eso es para comprender un poco más quién es la roca. ¿Sí? Porque estamos hablando cómo Cristo funda su iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? Amén. Hay muchas iglesias, pero Cristo vino a fundar una sola, ¿qué cosa? Una sola iglesia. Ahora fíjense lo que dice ahí, Deuteronomios 32, verso 4. Él es la roca. ¿Qué es Cristo? Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Cómo es la obra de Cristo? La obra de Cristo es perfecta. Cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto para la gloria de nuestro Dios. Entonces, cuando Cristo dice, tú eres Pedro o tú eres piedra, y sobre esta roca, y la roca es Cristo, dice, voy a edificar ¿qué cosa? Mi iglesia. Ahora, quiere decir que Dios está construyendo, Dios está edificando con piedras. ¿Con qué? Vean lo que dice Deuteronomios capítulo 27, el verso 5. Es la manera en que Dios construye, en que Dios edifica. Y ahorita vamos a ver cómo está edificando el hombre o cómo está edificando el mundo religioso, pero Dios está edificando ¿con qué? Con piedras, es lo que pide. Fíjense lo que dice aquí. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Verso 6. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. En el verso 6 Dios habla bien claro. De piedras enteras edificarás el altar a Jehová tu Dios. Dios no quería que se construyera o se edificara con ninguna otra cosa más que con piedras. Pero siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Entonces la iglesia debe de ser una edificación hecha de piedras. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? Los hombres hicieron a un lado las piedras y empezaron a edificar o están edificando con otro material. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 11, versos 3 y 4. Por eso la palabra de Dios tiene sentido. Cuando uno empieza a leer su palabra, empieza a entender la palabra de Dios, Dios le va dando revelación, Dios le va dando conocimiento. La Biblia dice que el pueblo sin conocimiento perece. Pero si usted tiene el conocimiento, usted no va a perecer, usted va a tener vida eterna. Fíjense lo que dice aquí. Se dijeron unos a otros, o sea, los hombres, se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo. ¿Cuál es la mentalidad del hombre? Hacer ladrillo. Ahora, ¿para qué hicieron ladrillo? Hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y dice esta parte, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hicieron ladrillo porque no les gustó la piedra. Porque la piedra no tiene forma. Porque la piedra a veces es áspera y rasposa. No les gustó la piedra y empezaron a edificar con ladrillo, más cuadrado, más rectangular, con forma. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron a un lado la piedra. Y en lugar de piedra, empezaron a poner ladrillo.
En este tiempo el mundo religioso está construyendo con ladrillo. Quieren unas iglesias grandes y bellas, edificios hermosos. Quieren un coro musical bien uniformado, eso es ladrillo. Quieren predicadores con un doctorado en teología, con un doctorado en la mejor universidad, eso es construir con ladrillo. Los hombres quieren ladrillo, han quitado la piedra y han edificado con ladrillo. Fíjate lo que dice el Salmo 118, verso 22. Esto es lo que la palabra de Dios dice. No es un invento mío, no es un invento de la persona, esto es revelación de Dios. Fíjate lo que dice, verso 22. Fíjense lo que dice Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores. Podremos decir, la piedra que desecharon los predicadores. Hicieron a un lado la piedra, hicieron a un lado la roca que es Cristo. En pocas palabras, la doctrina de Cristo. Y un día el Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, teología de hombre, ideas de hombres. Sin embargo, el Señor Jesús, Él ha edificado su iglesia con piedras. Por eso dice el salmista David, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto es lo que vino Cristo a edificar. ¿Con qué? Con piedras. Por eso a Pedro le dijo, ahora toma sentido lo que le dijo a Pedro, tú eres piedra y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y luego el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20, nos confirma lo que Cristo hizo. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados. Aquí ya le está hablando a la iglesia. Ya no le está hablando a un grupo diferente. Esta palabra era para la iglesia. Es para la iglesia en este tiempo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, tú estás fundado sobre la doctrina de apóstoles y profetas, pero tú debes de tener tu cimiento, tú debes de estar fundamentado sobre la roca principal que es Cristo Jesús. Él vino a edificar su iglesia ¿con qué? Con piedras. ¿Cómo son las piedras? No tienen forma. Ahora nosotros somos esas piedras. ¿Cómo somos nosotros? Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 4. Es la manera en que Dios está edificando. Hay un fundamento que Él puso, apóstoles y profetas, pero la piedra principal es Jesucristo. Y luego dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Cómo es Cristo? Piedra viva. Piedra viva. Desechada
desechada ciertamente acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por quién fue desechada? Por los hombres. Mas para Dios, escogida y preciosa. Para los hombres han desechado la piedra, que es Cristo. En otras palabras, han desechado su doctrina, su evangelio, para establecer el propio evangelio, la propia doctrina del hombre. Mas para Dios, escogida y preciosa. Y luego el verso 5 aclara el apóstol Pedro y dice: vosotros también como piedras vivas. ¿Cómo debemos de ser? Una piedra muerta no tiene vida. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. ¿Debemos de ser qué? Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros ahora somos esas piedras vivas, esas piedras con las cuales Dios escogió de allá del monte, que es el mundo. De entre millones de piedras, Dios nos escogió y empezó a traernos. Pero dijo Dios: ve y trae las piedras así como están, tráelas, yo les voy a dar forma. Si tú levantas martillo y cincel para darles forma, tú las vas a profanar. ¿Cuántas piedras allá en el mundo han sido profanadas por el hombre? Porque el hombre le ha querido darle forma a esa piedra. El hombre le ha querido darle forma diciéndole: te vas a vestir así, aquí tenemos estas leyes, aquí tenemos estas doctrinas, aquí tenemos estas enseñanzas, y ponen a establecer sus propias leyes. El hombre queriéndole darle forma a la piedra. ¿Y sabes qué? Han profanado la piedra, han hecho a un lado la doctrina de Cristo. Pero en esta iglesia el fundamento es Cristo Jesús. Él es la piedra principal. Y Dios, por medio de su palabra, nos va a dar forma a nosotros. Poco a poco nos va a ir dando, ¿qué cosa? Nos va a ir dando forma. Ahora, ¿cómo nos va a dar forma? Ya dijimos que es por medio de la palabra de Dios. Pero ¿quién nos va a traer esa palabra? La Biblia dice que la palabra de Dios es como un ¿qué cosa? ¿Como un qué? Como un martillo. ¿Y el martillo para qué sirve? Para quebrar, para golpear, para dar forma. Entonces, la palabra de Dios es el martillo. La Biblia dice, por ahí dice, creo que en Jeremías, dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, la palabra de Dios es un tipo de martillo, pero el martillo por sí solo no va a funcionar. ¿Qué se necesita? Se necesita una mano que agarre el martillo y empiece a darle forma. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 11. Acuérdense de la escritura que habíamos leído en Efesios capítulo 2, verso 20. Dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si Cristo es una piedra, nosotros también estamos como piedras, dice Pedro el apóstol,
tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Pero quiere piedras enteras, quiere piedras así como vengan, rasposas. La piedra eres tú con todos tus defectos. La piedra soy yo. Tú puedes venir a esta iglesia como tú quieras. Tú traes defectos cuando tú vienes del mundo. Traemos defectos, pero es aquí Dios, por medio de su palabra, el que nos va a ir dando forma poco a poco. Nos va a ir quitando lo rasposo, nos va a ir quitando los vicios, nos va a ir quitando cada imperfección con la cual nosotros venimos del mundo. Es aquí donde Dios nos va a ir dando forma por medio de su palabra, pero Él va a utilizar el martillo, nos va a golpear. Por eso la palabra de Dios a veces nos lastima, a veces la palabra nos duele, porque es como un martillo que está golpeando la piedra, dándole forma. Pero Dios necesita utilizar ¿qué cosa? La mano para agarrar ese martillo. Y la mano, Él mismo la constituyó. Dice aquí, fíjese lo que dice el verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, número 1, 2, profetas, 3, evangelistas, 4, pastores, 5, maestros. Este es la mano de Dios. Que Dios, ¿qué cosa? Estableció como fundamento de la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Estableció. Escogió estos 5 ministerios que forman los dedos de la mano de Dios. Pero ellos también son piedras. ¿Son qué? Por eso esto tipifica al rey David cuando fue a pelear contra el gigante Goliat. La Biblia dice que cuando el rey David fue a pelear contra el gigante Goliat, era un joven sin experiencia. Era un joven que no tenía experiencia para la guerra. Déjame decirte, era un predicador sin licencia. Era un predicador que no sabía ni agarrar la Biblia. Era un predicador que no había estudiado en el instituto bíblico, no había estudiado en el seminario, no calificaba. El rey le dijo, mira, tú no vas a poder, este hombre con el cual tú te quieres enfrentar es un hombre de guerra desde su juventud. Él sí está bien estudiado, él está preparado en la mejor universidad, él sí sabe hablar más de 5 idiomas. Tú no sabes nada. Y le dijo a aquel hombre valiente, tienes razón. Solamente escúchame lo que yo te voy a decir. Mira, yo no he ido a la Universidad de Harvard. Mira, yo no he ido al instituto bíblico. Tienes razón. Yo no he ido allá, yo no he ido acá. Mira, yo no tengo doctrinas de hombre. Tienes razón. Pero una cosa te voy a decir. Yo soy un pastor de ovejas. Y cuando ando allá en el monte, cuando ando allá en el mundo, y yo veo que viene el león. ¿Quién viene? León. Y la Biblia dice que el diablo anda como ¿qué cosa? ¿Y el diablo respeta que tengas título? ¿Y el diablo respeta que hayas estudiado en la mejor universidad? No respeta a nadie. Pero el rey David dijo, el pequeño David dijo, cuando yo veo venir al león, yo peleo. Yo no sé de títulos, yo no sé de escuelas, yo no sé de universidades, pero cuando yo veo venir al león, yo defiendo a mis ovejas. Yo veo que viene el oso y que viene a devorar mis ovejas, yo doy mi vida por ellas. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo pelea. Y yo los mato y los destrozo. Bueno, el Dios que me ha ayudado a mí para vencer a ese oso, para vencer a ese león, me va a ayudar para vencer a este hombre incircunciso. La Biblia dice, por eso es interesante
escudriñar la palabra de Dios. Dice la Biblia que el rey David le dijo a aquel hombre: bueno, hijo, quieres ir, está bien, pero mira, usa mi uniforme. Y dice que le dio el casco de guerra, le puso el casco, le dio la espada, le dio el escudo, le dio todo su uniforme. Que eso significa el cubrimiento del hombre. Y David empezó a caminar y dijo: no puedo. Se quitó aquella gorra y la aventó, se quitó el escudo, se quitó todo aquello, aquel cubrimiento que el hombre le había puesto. Se quitó el cubrimiento de la religión. Como tú y yo nos hemos quitado ese cubrimiento que la religión nos puso. No podemos caminar así. La Biblia dice que aquel hombre agarró 5 piedras lisas. ¿Qué fue lo que agarró? 5 piedras que tipifican los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Agarró 5 piedras y agarró su onda que tipifica la Biblia. Agarró su onda y con el conocimiento de este ministerio empezó a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas, y aquel gigante se mareó. Como cuando tú predicas la verdadera palabra de Dios, hace que la gente se maree, no entienda, no comprende. Porque esto viene por revelación de Dios. Esto no viene del hombre, esto viene por revelación. Por eso el hombre no entiende. Y cuando Dios te da entendimiento, tú comprendes qué significan esas 5 piedras. Y con una piedra, dice la Biblia, hermanos, agarró esa piedra con su onda y en medio de los ojos, en la frente, mató al gigante Goliat. Somos un ministerio que está peleando con un mundo religioso muy gigante. El mundo es muy gigante y nosotros somos una iglesia pequeña. Este es el pequeño David con el cual nosotros estamos peleando con ese mundo llamado Goliat. Y con este ministerio que Cristo fundó y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Ya dijimos que tipifican 5 piedras. Ahora, ¿para qué constituyó esa mano o esos dedos? ¿Para qué? Fíjense lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué es necesaria la mano? Si no tienes manos, no vas a perfeccionar nada. Usted antes de venirse tuvo que lavarse los dientes, tuvo que peinarse, tuvo que bañarse, tuvo que cambiarse para arreglar este cuerpo, ¿sí o no? ¿Y qué utilizó? No me diga que usted fue como en el car wash, ¿verdad? Que ya nomás mete el carro y una máquina hace todo. No, usted usó sus manos para perfeccionar su cuerpo. Si no tiene manos, ¿qué haría? Nada. Así es una iglesia cuando no tiene un ministerio establecido por Dios. No tiene manos. Unas iglesias solamente tienen a un apóstol que se convierte en un dictador. Algunas otras iglesias tienen a un líder carismático, que es el que toma el control de la iglesia, controla a la gente. Y la gente lo sigue porque es controlador. En el cuerpo de Cristo es un ministerio, es una mano. Y la mano fue establecida para perfeccionar a los santos. Cristo no constituyó una organización. La organización la hacen los hombres.
Cristo no constituyó que un presidente, que un secretario, que un tesorero. Esos títulos los dan los hombres. Él vino y estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en este tiempo se está edificando con piedras. Pero para que tú puedas entender esto, tiene que venir por una revelación de Dios. Que Dios te abra el entendimiento para que tú puedas comprender esto. Si tú no lo entiendes, vas a ser un grupito más de gente. Pero si Dios te da revelación, vas a ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 44. Tenemos que recurrir y usar el Antiguo Testamento. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Y las Escrituras abarcan, en ese tiempo era el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo. Cuando Jesucristo dijo esas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Todavía no existía el Nuevo Testamento. Entonces, las Escrituras está hablando del Antiguo Testamento, y recurrimos al Antiguo Testamento para entender ahora el propósito de Dios. Ahí nos cuenta la historia de un hombre que necesitaba que lloviera. No había llovido por varios meses, pero había un profeta de Dios. Regresa al verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. ¿A dónde le dijo que mirara? Hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. ¿Cuántas veces? 7. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección, un número perfecto, un número completo, el número de Dios. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Hay revelación en esas Escrituras. Veo una pequeña nube, pero esa pequeña nube tenía una forma, y la forma es como la palma de la mano de un hombre. Y si tú miras la palma de la mano de un hombre, ¿cuántos dedos tiene? 5. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Dios estaba prometiendo una lluvia. Ustedes saben que cuando está nublado, uno dice: va a llover, porque las nubes son portadoras de agua. Pero esto tiene un sentido espiritual. Esa pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, está hablando de un ministerio que iba a traer una lluvia de palabra, de sabiduría, de conocimiento. No un hombre, no un líder carismático, no, un ministerio. Eso es la mano de Dios. Un ministerio. Hombres de Dios como la forma de una nube. Por eso el libro de Hebreos capítulo 12 verso 1 dice: teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos. Hablando de hombres
hombres de Dios, de hombres vencedores, de hombres que pagaron un precio por servir a Dios. Esas son las nubes. Hombres de Dios, a los cuales Dios escogió para un propósito. Mira lo que prometió Dios, Deuteronomios capítulo 32, verso 1. Deuteronomios capítulo 32. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Cómo iba a gotear la lluvia? ¿Cómo iba a gotear la enseñanza? Como la lluvia. ¿Y la lluvia quién la trae? ¿Quién trae la lluvia? Las nubes. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Bendito sea nuestro Dios. Esa lluvia la traen las nubes. Esa nube, como la palma de la mano de un hombre, era la que iba a traer esa lluvia tardía en este tiempo. Ese conocimiento, hermanos, es el conocimiento que ahora tú y yo estamos disfrutando. Esta es la doctrina de Cristo Jesús que Él vino a establecer. Esta es la iglesia de Cristo que Él vino a establecer con piedras. Y la Biblia tipifica a la gente como piedras, como nubes. Su palabra la pone como lluvia, como agua, como pan. Tenemos que entender el lenguaje de la Biblia para poder comprender lo que la palabra de Dios dice y tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la mano de Dios, como la forma de una pequeña nube, es la que nos trae ¿qué cosa? El agua, la doctrina, la enseñanza. Pero para que esta mano se mueva, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que mueve la mano? ¿Qué es lo que mueve la mano? Otra vez, ¿qué es lo que mueve la mano? El brazo. ¿Qué es lo que la mente mueve? ¿Qué es lo que mueve la mano? El brazo. Isaías capítulo 52, verso 10. Cuando uno va escudriñando la palabra de Dios, le va encontrando sentido a las escrituras. Jehová desnudó su santo brazo. ¿Qué hizo Dios? Desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Qué hizo Dios? Desnudó su santo, ¿qué cosa? Su santo brazo. Ahora, ¿quién es ese brazo? Vamos a lo que dice Isaías 53:1. Cuando uno va leyendo la palabra de Dios, va teniendo un mejor entendimiento. Cuando uno va escudriñando su palabra, dice el verso 53, verso 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No sobre todos. Sobre el pueblo de Israel. Solamente sobre el pueblo de Dios. El brazo está hablando de Cristo. Entonces ya tenemos el brazo que mueve la mano. La mano son los 5 ministerios y el cuerpo tipifica a la iglesia. La iglesia tiene que tener un brazo y tiene que tener una mano para poder perfeccionar.
¿Es cierto? Para poder perfeccionar. Ya leímos Efesios 4, verso 12, donde dice, para perfección. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. La única manera de ser perfeccionados, tener un ministerio establecido por Dios con un brazo y una mano, y entendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la cabeza de ese cuerpo es Dios. ¿Es cierto? Cuando tú entiendes esto, cuando Dios te da revelación sobre estos temas, entonces vas a entender lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, el verso 6. Por eso es interesante el escudriñar la palabra de Dios. Humillaos. Entonces es cuando ya hay conocimiento. Es cuando tú ya empiezas a entender qué significa la mano, que es el ministerio de Dios. El ministerio establecido por Dios para agarrar el martillo. No cualquiera puede agarrar el martillo. Bueno, el martillo, allá en el mundo cualquiera lo agarra. Golpea a la gente y hace lo que quiere. Pero el martillo que Dios usa es su palabra y solamente lo puede agarrar. Óyeme bien. La mano de Dios, que es la mano derecha, agarra ese martillo espiritual que es la palabra y le va a dar forma a la piedra que eres tú, que soy yo. Nos va a ir dando forma por medio, ¿qué cosa? De un ministerio correcto, porque tú tienes dos manos, puedes estar en la mano derecha o en la mano izquierda. ¿Es cierto? Y la gente que está edificada como Dios quiere, como la mano de Dios le ha dado forma a los que están a su derecha, ¿qué les va a decir? Venid benditos de mi Padre a poseer las moradas eternas que yo he preparado. Pero a los que están de su lado izquierdo, apartaos de mí, malditos obradores de maldad. ¿Qué mano es la que te está edificando? Porque tú, estando en la mano derecha, puede ser que no te guste que te edifique y tú haces tu voluntad, tú haces lo que quieres. Perdóname, pero en esta mañana te voy a decir, tú estás del lado izquierdo. Cuando no te sujetas al ministerio, cuando no obedeces al ministerio, tú estás del lado izquierdo. Dice aquí, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Cristo, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios te va a exaltar, te va a poner un lugar cuando fuere tiempo, cuando tú aprendas obediencia, cuando yo aprenda obediencia. Y la obediencia se aprende desde aquí. A ser obediente a Dios y a ser obediente al ministerio de Dios. Que Dios nos ayude a ser obedientes, a ser edificados correctamente como mi Dios quiere, para la gloria de nuestro Dios. Porque es la manera en que Dios ha constituido su iglesia. La iglesia de Dios es una iglesia de orden, pero no conforme el orden del mundo. No. Dios ha establecido su iglesia conforme las instrucciones que están en este sagrado libro. Que Dios nos ayude para poder, hermanos, entender esto en el poderoso nombre de Jesús. Yo espero que esto sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a levantarnos para